¿Alguna vez has sentido que algo está mal justo después de comulgar? Como si hubieras cumplido todo el ritual, asistido a misa, rezado, pero tu alma siguiera intranquila. No eres el único. Millones reciben la Eucaristía cada día, con el corazón cargado de pecados que nunca confesaron. Y eso, según el Padre Pío, no solo no ayuda, puede hacer daño. San Pablo fue categórico. El que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El Padre Pío, santo de los estigmas, podía ver el alma de quien se acercaba al altar. No callaba cuando detectaba un pecado grave no confesado, por amor, no por juicio. Porque cada comunión mal recibida es, según él, una herida abierta en el corazón de Jesús. No estamos hablando de normas humanas o tradiciones sin sentido. Se trata de la dignidad con la que debemos acercarnos al mayor misterio de la fe católica, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuando recibimos a Jesús, no estamos simplemente cumpliendo con un rito externo, sino abriendo nuestro corazón para que Dios mismo habite en él. ¿Cómo hacerlo con un alma en sombras? El Padre Pío decía que el confesionario es el tribunal de la misericordia, un lugar donde no se dicta sentencia de condena, sino donde se ofrece el abrazo del Padre. Pero para recibir ese abrazo, hay que tener el valor de presentarse con humildad, reconociendo nuestros errores, nuestras heridas, nuestros pecados. La cultura actual ha perdido en gran medida el sentido del pecado. Se normaliza lo que antes se consideraba grave, se relativiza la verdad, se sustituye el Evangelio por la opinión mayoritaria. Y en ese contexto, muchos católicos comulgan sin reflexionar si están en estado de gracia, sin examinar su conciencia con profundidad. El problema no es cometer errores. Todos pecamos. El problema es acostumbrarse a ellos. El problema es recibir al Rey del Universo con un corazón frío, indiferente o sucio. El Padre Pío lloraba por las almas que sin saberlo o sin querer saberlo se alejaban de Dios por no confesar sus pecados antes de comulgar. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar la conciencia de lo sagrado, de que la misa no es un acto social ni una rutina de domingo. Es el cielo que se abre, es el Calvario renovado, es Jesús ofreciéndose de nuevo cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Estamos preparados para recibirlo como se merece? Este video no es para juzgarte, es para despertarte, para invitarte a una revisión profunda de tu vida espiritual, para que cada vez que te acerques al altar lo hagas con el alma limpia, con el corazón contrito, con el espíritu renovado. Porque no hay mayor regalo que la Eucaristía, pero tampoco mayor responsabilidad. Y si has comulgado sin confesar alguno de estos pecados, no te desesperes. Hay esperanza, siempre hay una puerta abierta. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Pero esa misericordia necesita ser acogida, necesita ser buscada, necesita una respuesta libre por parte del alma. Acompáñanos en este recorrido por los 7 pecados que, según el Padre Pío y las enseñanzas de la Iglesia, deben ser confesados antes de recibir la comunión. Escucha con el corazón abierto, reflexiona sin miedo y, sobre todo, actúa, porque la verdad, cuando se abraza, tiene el poder de liberar, de sanar y de transformar. Hoy puede ser el día en que tu vida sacramental cambie para siempre. Hoy puede ser el día en que te reconcilies con Dios de verdad. Hoy puede ser el día en que comiences a vivir cada misa, cada comunión, como un verdadero encuentro de amor con el Salvador. Los 7 pecados que debes confesar. 1. Faltar a misa los
Domingos sin causa grave. Ir a misa no es una opción, es un mandamiento. Cada Eucaristía es un nuevo calvario. No asistir por pereza o comodidad es rechazar el sacrificio de Cristo. Parece algo menor, algo que con el paso del tiempo se volvió costumbre dejar pasar. Pero la verdad es que faltar a misa los domingos, sin una causa verdaderamente grave, es romper con un mandamiento de Dios. Acuérdate de santificar las fiestas no es una sugerencia, es un mandato divino que forma parte de los 10 mandamientos. Ir a misa no es solo un deber, es un privilegio. Es asistir al sacrificio de Cristo, que se actualiza de forma incruenta en cada altar. Es un encuentro real con el resucitado. Cada misa es un banquete al que estamos invitados, pero también un sacrificio al que somos llamados a unirnos. Cuando faltamos, decimos con nuestras acciones que tenemos prioridades más importantes que Dios. El Padre Pío, incluso con fiebre, débil o con los estigmas sangrando, jamás dejó de celebrar la misa. Para él era el centro de su existencia. Decía, con convicción, el mundo podría sobrevivir sin el sol, pero no sin la Santa Misa. Esa frase encierra una verdad profunda que a menudo olvidamos. La misa no es un acto opcional, es el corazón palpitante de la Iglesia. Muchos hoy justifican su ausencia con frases como «Dios me entiende» o «Yo rezo en casa». Pero no se trata solo de rezar. Se trata de adorar a Dios como Él lo ha pedido. Se trata de recibir su palabra y su cuerpo en comunidad como parte de su pueblo santo. Se trata de formar parte activa del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El pecado de omitir la misa dominical no es solo una cuestión de pereza o comodidad. Es un reflejo de una falta de amor y de reconocimiento hacia el sacrificio de Jesús. Es cerrar el corazón al don más precioso que tenemos como católicos. Es alejarse voluntariamente de la fuente de la gracia. A veces, lo más trágico de este pecado es que se vuelve habitual. Una vez, luego otra, y sin darnos cuenta, pasamos meses o incluso años sin asistir a misa. Y con cada ausencia, el alma se enfría, se aleja, se endurece, hasta que un día ya no sentimos la necesidad de volver. Y eso es grave, porque la Eucaristía no es un adorno de la fe, es su cumbre y su centro. Si has faltado a misa por razones banales, si has postergado tu asistencia por cosas del mundo, este es el momento de reconocerlo, de confesarlo y de decidir volver. Porque cada misa que te pierdes es una oportunidad que dejas pasar de recibir la gracia, de fortalecer tu alma, de unirte a Cristo. Recuerda, Dios no busca la perfección humana, sino el amor sincero. Y una forma concreta de expresar ese amor es estar presente donde Él se hace presente, en el altar, en la Eucaristía, en la comunidad que celebra unida el misterio de la fe. No dejes pasar otro domingo, no pongas más excusas. Vuelve, Él te espera con los brazos abiertos en cada misa. 2 pecados contra la castidad. En un mundo donde lo impuro se normaliza y la cultura promueve una visión desordenada del cuerpo y de la sexualidad, hablar de castidad parece un anacronismo. Pero no lo es. Para el Padre Pío, los pecados contra la castidad eran de los más graves porque dañaban profundamente la dignidad de la persona y su relación con Dios. Pornografía, masturbación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, pensamientos impuros, alimentados deliberadamente, convivencias sin estar casados. Todo esto no es inofensivo. Son actos que distorsionan el propósito sagrado de la sexualidad. Dios creó el cuerpo humano con una dignidad altísima, como templo del Espíritu Santo. Usarlo de forma desordenada no solo afecta la mente o el cuerpo, sino que deja heridas en el alma. El Padre Pío decía, «El alma impura es como una moneda, oxidada,
pierde su brillo y su valor. Y no lo decía para humillar, sino para invitar a la conversión, para que cada alma descubra la belleza de la pureza, de un amor que no busca usar al otro, sino entregarse completamente en el plan de Dios. Hoy, la pornografía es uno de los males más extendidos. Está al alcance de todos, en cualquier momento. Y sin embargo, pocas veces se habla de su impacto espiritual, de cómo esclaviza el alma, adormece la conciencia, destruye la capacidad de amar de forma auténtica. El que consume pornografía no solo peca, también se aleja del verdadero sentido del amor. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque socialmente aceptadas, siguen siendo un pecado grave a los ojos de Dios. No importa si hay amor, si hay compromiso, si es solo una vez. La sexualidad fue creada para ser expresión de una entrega total, libre, fiel y abierta a la vida. Fuera de ese contexto se convierte en una caricatura del amor. Incluso los pensamientos impuros, si son consentidos y alimentados voluntariamente, necesitan ser confesados. Porque lo que empieza en la mente termina afectando el corazón. Y lo que afecta al corazón condiciona nuestras decisiones. Muchos jóvenes hoy no saben que estas acciones son pecado. Nadie se los ha dicho. Otros lo saben, pero lo justifican, lo minimizan. Pero lo cierto es que estos pecados van apagando poco a poco la luz del alma. La oración se vuelve difícil. La misa se siente lejana. La voz de Dios se apaga. La buena noticia es que siempre hay camino de regreso. La confesión sincera abre puertas cerradas. La castidad no es una imposición negativa. Es una virtud hermosa que ordena el amor, que purifica la mirada, que eleva el alma. No es solo abstinencia, es libertad. Es vivir el amor como Dios lo pensó. El Padre Pío ayudó a muchas almas a recuperar esa pureza, a empezar de nuevo, a sanar lo que parecía perdido. Porque para Dios nunca es tarde. No importa cuánto hayas caído, lo que importa es si estás dispuesto a levantarte. ¿Has caído en alguno de estos pecados? ¿Has justificado acciones impuras pensando que no haces daño a nadie? Recuerda, lo que hacemos con el cuerpo afecta directamente nuestra alma, y nuestra alma es eterna. No la pongas en riesgo por un placer momentáneo. Si hoy sientes que este mensaje te toca, no lo ignores. Busca el sacramento de la confesión. Ábrete a la gracia de la conversión. Pide a Dios el don de la castidad, y verás cómo cambia tu forma de amar, de mirar, de vivir. Porque la pureza no es represión, es plenitud, y esa plenitud empieza con un sí sincero a la voluntad de Dios. 3. Uso de anticonceptivos artificiales. Vivimos en una cultura que promueve el control absoluto sobre cada aspecto de la vida, incluyendo la fertilidad. Muchos católicos, incluso bien intencionados, han adoptado el uso de anticonceptivos artificiales como algo normal, sin considerar el impacto espiritual de esta decisión. Pero el Padre Pío era claro: usar anticonceptivos no es solo una elección médica o personal, es un pecado grave que afecta el plan de Dios para el matrimonio. El amor conyugal tiene dos dimensiones inseparables: la unión de los esposos y la apertura a la vida. Separar estos dos fines intencionadamente es rechazar parte del diseño divino. El uso de anticonceptivos artificiales, pastillas, preservativos, dispositivos intrauterinos y otros, representa una negación consciente de esa apertura al don de la vida. La Iglesia, desde siempre, ha enseñado que el acto conyugal debe estar abierto a la posibilidad de la procreación, no porque no valore la planificación familiar, sino porque reconoce que el amor humano, cuando coopera con Dios, se hace fecundo no solo físicamente, sino espiritualmente.
Humanae Vitae, la encíclica del Papa Pablo VI, reafirma esta enseñanza con claridad y valentía. Padre Pío, en su ministerio espiritual, muchas veces exhortó a los esposos a vivir la castidad conyugal y a confiar en los métodos naturales aprobados por la Iglesia que respetan el cuerpo, la dignidad del cónyuge y el plan de Dios. Él sabía que muchas crisis matrimoniales tenían su raíz en una visión distorsionada de la sexualidad y del rol de Dios en la vida familiar. El uso de anticonceptivos, lejos de ser una simple herramienta, puede reflejar una falta de fe, una búsqueda de control absoluto, un miedo a la entrega total. Y donde hay miedo, no hay amor perfecto. El verdadero amor se entrega por completo, sin condiciones, sin cálculos. Muchos argumentan que lo hacen por responsabilidad, por razones económicas o de salud. Y aunque las preocupaciones pueden ser legítimas, el camino que Dios ofrece nunca es a través del pecado. Hay opciones lícitas, como los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, que permiten vivir la paternidad responsable en armonía con la fe. Es fundamental entender que este no es un tema menor. Al cerrar la puerta a la vida, también podemos estar cerrando la puerta a muchas bendiciones. El hijo que hoy se evita por miedo puede ser mañana una fuente de alegría y salvación para toda la familia. El Padre Pío enseñaba que cada vida es un don sagrado y que cada alma es una misión. Al impedir la vida, detenemos el proyecto de Dios. No siempre lo vemos de inmediato, pero las consecuencias se hacen sentir en el matrimonio, en la relación con Dios, en la paz del corazón. Si alguna vez has usado anticonceptivos artificiales por presión, por desconocimiento, por miedo o por comodidad, hoy es el día de mirarlo con verdad, de preguntarte, ¿estoy confiando en el plan de Dios o buscando evitar su voluntad? La confesión es el primer paso, no para ser juzgado, sino para ser sanado, para recibir la gracia que transforma, para renovar la alianza matrimonial sobre bases sólidas, porque un hogar que confía en Dios, incluso en lo íntimo, es un hogar bendecido. ¿Y tú has tomado decisiones en tu vida conyugal sin preguntarte ¿qué quiere Dios? ¿Te has dejado influenciar por la cultura que relativiza todo? Hoy, el Señor te invita a volver a la raíz, a purificar el amor, a abrirte a la vida. Porque cuando vivimos el matrimonio como Dios lo soñó, el cielo se refleja en la tierra. 4. Aborto o complicidad con él. El aborto es una de las heridas más profundas que puede sufrir una sociedad, una familia y un alma. No se trata simplemente de un acto médico ni de una decisión personal. Es la interrupción deliberada de una vida humana inocente desde su primer instante. Y no solo peca quien lo ejecuta, sino también quien lo facilita, lo aconseja, lo financia o guarda silencio ante su práctica. El Padre Pío lloraba al hablar del aborto. Su sensibilidad espiritual lo hacía percibir no solo la pérdida de una vida, sino el dolor y la oscuridad que se cierne sobre las almas implicadas. Él comprendía el drama, la desesperación, pero también veía el valor incalculable de cada ser humano concebido. Para él, ninguna alma era demasiado pequeña para ser amada por Dios. El aborto no es un tema político ni ideológico. Es, ante todo, una cuestión espiritual. Es una herida que clama al cielo. Desde el momento de la concepción hay una nueva vida, una nueva alma, con una misión, con un llamado. Interrumpir ese proyecto es desafiar directamente al Creador y, sin embargo, muchas veces quienes recurren al aborto no lo hacen por maldad, sino por miedo, por presión, por sentirse solos. Por eso la Iglesia no los condena, los acoge, los espera, los abraza con misericordia, pero sí llama a reconocer el pecado, a confesarlo con sinceridad, a pedir perdón.
Padre Pío veía cómo muchas mujeres vivían con culpas silenciadas por años. Algunas, sin saberlo, sufrían consecuencias físicas, emocionales, espirituales que no lograban entender. Él les ofrecía la medicina del alma, la confesión, y con ella, la certeza de que Dios perdona todo cuando hay verdadero arrepentimiento. La complicidad con el aborto puede ser tan grave como el acto mismo. Los amigos que animan, los profesionales que callan, los familiares que empujan, los políticos que promueven leyes contrarias a la vida, todos cargan con una parte de esa responsabilidad. ¿Y tú? ¿Has guardado silencio cuando debiste hablar? ¿Has aprobado con tus palabras, con tus votos, con tus acciones, prácticas que terminan con vidas inocentes? Tal vez no lo sabías. Tal vez lo hiciste por ignorancia o miedo, pero hoy tienes la oportunidad de mirar con luz y verdad. Dios no desea la condena de nadie. Él quiere la conversión. Quiere que esa herida se convierta en testimonio, que de ese dolor surja un camino de sanación, que el corazón arrepentido se convierta en defensor de la vida. Si este pecado ha tocado tu historia, no huyas del dolor. Preséntalo ante el Señor. Llóralo si es necesario. Acércate al sacramento de la reconciliación, porque allí encontrarás no solo perdón, sino paz, redención y la fuerza para empezar de nuevo. Y si conoces a alguien que ha pasado por esta experiencia, no juzgues. Ora por esa persona. Ámala. Acompáñala. Porque muchas veces la única medicina que puede sanar esa herida es la compasión sincera. Padre Pío repetía que la misericordia de Dios es un océano sin fondo. No importa cuán grande sea el pecado, si hay un corazón dispuesto a cambiar. El primer paso es reconocer, el segundo es confesar, el tercero es confiar, porque con Dios siempre hay una nueva oportunidad, sin falta de perdón. Entre todos los pecados que pueden contaminar el alma, quizás este sea el más sutil y al mismo tiempo uno de los más comunes, la falta de perdón. Guardar rencor, alimentar resentimientos, no soltar ofensas. Puede parecer algo humano, comprensible, pero espiritualmente es una barrera enorme que bloquea la gracia de Dios. Jesús fue claro. Si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6:15. No es una metáfora, es una ley espiritual. Sin perdón no hay libertad, sin perdón no hay redención, y sin perdón tampoco puede haber comunión plena con Dios. El Padre Pío lo veía con frecuencia. Personas devotas, que rezaban, que asistían a misa, pero que no querían perdonar. Y por más oraciones, por más buenas obras, su corazón seguía cerrado. Él sabía que el perdón no es un sentimiento, es una decisión, una elección que libera. A veces las heridas son profundas. Un abuso, una traición, una injusticia. Perdonar no significa justificar el mal, ni hacer como si no hubiera pasado. Significa soltar el deseo de venganza, entregarle esa herida a Dios y permitir que sea Él quien sane y haga justicia. Otras veces, el rencor se guarda en silencio. Un comentario hiriente que nunca se olvidó. Una palabra no dicha. Una actitud que marcó. Y se arrastra durante años, envenenando el corazón. Ese resentimiento, aunque parezca pequeño, va creciendo como una raíz amarga que lo invade todo. La falta de perdón no solo afecta al que no perdona, también daña relaciones, contamina ambientes, rompe familias. Es un veneno lento pero letal. El que no perdona se encierra en su propio dolor. Y lo peor es que muchas veces no lo reconoce como pecado. Padre Pío enseñaba que el alma que no perdona está en tinieblas, no porque Dios no quiera iluminarla, sino porque ella misma cierra las puertas. Por eso insistía,
Antes de comulgar, revisa tu corazón. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado? Perdonar no es fácil, a veces parece imposible, pero con la gracia de Dios todo es posible. El perdón verdadero nace de la cruz, de mirar a Jesús crucificado, perdonando a sus verdugos y decir: Señor, enséñame a amar así. Si en tu corazón hay rencor, si sientes que no puedes perdonar, empieza por pedir ayuda. Ora por esa persona, nómbrala en tu oración. Dile al Señor que deseas perdonar, aunque aún no sientas nada. Ese primer paso ya es una apertura a la gracia. Y si tú fuiste el que hirió, no esperes más. Pide perdón. Repara si puedes. La humildad de reconocer nuestros errores puede obrar milagros. A veces, una sola palabra sincera cambia el curso de una historia. La confesión es el lugar donde se sana el corazón herido. Allí, el rencor se transforma en paz, el odio en compasión, el dolor en libertad. No pospongas más ese paso. Dios quiere darte un corazón nuevo, libre, limpio, capaz de amar como Él. ¿Te atreves hoy a hacer ese acto interior? A elegir perdonar, aunque aún duela. Tal vez quien te hizo daño ya no está, o tal vez aún sigue cerca y no ha cambiado. Pero recuerda, el perdón no es para el otro, es para tu alma, porque sólo así podrás vivir en gracia y recibir la Eucaristía como un verdadero encuentro con el amor. 6 mentiras graves, calumnias o difamaciones. La lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero también uno de los más poderosos. Con ella bendecimos, pero también podemos destruir. El Padre Pío advertía con firmeza sobre el uso irresponsable de nuestras palabras, especialmente cuando se trata de la verdad y del buen nombre del prójimo. Mentir gravemente, levantar falsos testimonios, calumniar o difamar puede parecer en ciertos contextos algo insignificante, incluso socialmente aceptado. Pero a los ojos de Dios es un pecado que hiere profundamente tanto al que habla como al que es víctima de esas palabras. Una mentira grave no es solo ocultar la verdad, es manipularla con intención de dañar, de engañar, de obtener ventaja o de protegernos a nosotros mismos en detrimento de otros. Es un acto de egoísmo y cobardía que destruye la confianza, mina las relaciones y apaga la luz de la conciencia. La calumnia, por su parte, implica atribuir falsamente a alguien un comportamiento deshonesto o inmoral. El daño que esto causa es incalculable. Puede arruinar reputaciones, romper amistades, dividir familias e incluso llevar al desánimo o a la desesperación a quienes son víctimas de esas falsas acusaciones. Y la difamación, aunque más sutil, no es menos peligrosa. Consiste en divulgar defectos reales o supuestos de una persona con la intención de ridiculizarla, humillarla o desacreditarla ante los demás. A veces se disfraza de comentario inocente, de preocupación, de sinceridad, pero en el fondo busca destruir. Padre Pío decía que la lengua, cuando no está guiada por el amor y la verdad, se convierte en un látigo para el alma, y muchas veces los pecados de la lengua se cometen con ligereza, sin conciencia de su gravedad, pero cada palabra tiene peso. Cada juicio infundado, cada chisme, cada crítica destructiva será tenido en cuenta por Dios. Jesús mismo advirtió que deberemos dar cuenta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. No es exageración, es una invitación urgente a custodiar nuestro hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón está lleno de resentimiento, orgullo o envidia, eso es lo que saldrá. A menudo repetimos rumores sin verificar. Opinamos sobre personas que ni conocemos, emitimos juicios sin caridad y justificamos nuestras palabras diciendo: todo el mundo lo hace o solo estaba diciendo la verdad.
pero la verdad sin amor puede matar, y lo que repetimos, aunque sea cierto, puede ser innecesario, inoportuno o dañino. El silencio en muchas ocasiones es un acto de caridad. Callar lo que no edifica, guardar lo que puede dañar, pensar antes de hablar, pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a usar nuestras palabras para construir, para consolar, para bendecir. ¿Has hablado mal de alguien? ¿Has exagerado o inventado situaciones? ¿Has difundido rumores sin saber si eran ciertos? Entonces es necesario confesarlo, porque las palabras no se las lleva el viento, se graban en las almas y dejan huellas profundas. La confesión sincera de estos pecados trae paz, libera la conciencia, sana relaciones y nos ayuda a crecer en humildad y en responsabilidad. No es solo una cuestión de ética o de cortesía, es un mandato de amor, porque quien ama cuida lo que dice, y quien sigue a Cristo habla como Él, con verdad, con mansedumbre, con misericordia. 7. Escándalo o mal ejemplo. El escándalo es uno de esos pecados que a menudo pasa desapercibido, pero cuyas consecuencias son profundamente destructivas. Jesús fue tajante al respecto. Más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Lucas 17:2. No hay metáforas aquí, solo una advertencia clara y seria. Dar mal ejemplo, sobre todo cuando uno tiene responsabilidad sobre otros, puede ser causa de perdición no solo propia, sino también ajena. El Padre Pío lo sabía bien. Decía que cuando una persona aleja a otra de Dios con su comportamiento, se convierte en instrumento del enemigo, aunque no lo perciba. El escándalo puede tomar muchas formas. Un padre que no lleva a sus hijos a misa. Una madre que relativiza el pecado con frases como «Dios entiende», un catequista que vive en contradicción con lo que enseña, un joven que invita a sus amigos a actos impuros, un líder espiritual que actúa con soberbia o hipocresía. Todo esto siembra confusión, debilita la fe y endurece los corazones. En tiempos donde las redes sociales amplifican cada gesto, cada palabra, el riesgo de escandalizar a los demás es aún mayor. Lo que publicamos, lo que compartimos, lo que comentamos tiene un impacto que muchas veces no medimos. Y si con eso alejamos a alguien del camino de la fe, aunque sea indirectamente, debemos revisar nuestras intenciones y nuestras acciones. El escándalo es especialmente grave cuando proviene de quienes tienen autoridad moral o espiritual. Padres, maestros, sacerdotes, religiosos, catequistas, influencers, católicos, todos tienen una responsabilidad mayor, porque su vida, sus decisiones, son observadas, imitadas, tomadas como referencia. Pero también puede darse en la vida cotidiana, en gestos que parecen simples, una palabra grosera delante de un niño, una actitud agresiva en el trabajo, una conversación impura entre amigos, una burla a la iglesia o a la fe. Todo eso, aunque no lo parezca, forma y deforma corazones. Padre Pío enseñaba que no basta con evitar el pecado personal. También debemos evitar ser causa de tropiezo para otros, porque el mal ejemplo tiene un eco largo. A veces, una sola acción errónea basta para justificar años de alejamiento de la iglesia por parte de otro. ¿Y tú? ¿Te has preguntado si tus acciones están acercando o alejando a los demás de Dios? ¿Has reflexionado sobre el testimonio que das en tu entorno? ¿Has sido luz en medio de la oscuridad o has contribuido a que otros tropiecen en su fe? El escándalo no siempre es intencionado, pero siempre es dañino. Por eso necesita ser confesado con humildad, para que el Señor pueda perdonar, sanar y ayudarte a ser ahora un ejemplo de conversión, de fe, de coherencia. No se trata de ser perfectos,
Se trata de ser conscientes de que nuestra vida habla, y lo que dice puede llevar a otros al cielo o alejarlos de él. Hoy, Dios te llama a ser un faro, no una piedra de tropiezo, a vivir de tal manera que quienes te miren vean algo del rostro de Cristo. Hasta este punto, hemos recorrido un sendero de revelaciones profundas, confrontaciones necesarias y reflexiones que quizá han removido fibras en tu alma. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estés leyendo estas palabras. Es el Espíritu Santo que te ha traído a este momento exacto para ofrecerte algo mucho más grande que una simple enseñanza. Una transformación real de tu vida interior. El ambiente de tu alma puede estar cargado de dudas, de culpas, de heridas, del pasado. Tal vez te has sentido indigno, incapaz, desconectado de Dios. Pero hoy, justo ahora, algo empieza a cambiar. La luz que estas verdades traen no es para condenar, sino para iluminar el camino de regreso a casa. Padre Pío decía que, cuando el alma reconoce su miseria y se abre a la misericordia de Dios, los ángeles celebran. Porque no hay mayor alegría en el cielo que la conversión de un corazón sincero. No temas si has visto reflejados en ti algunos de estos pecados. No huyas si sientes que has fallado muchas veces. Esta es tu oportunidad. Hoy, la presencia de Dios está tocando tu corazón de una manera nueva. Es como si una ventana se hubiera abierto en el alma, dejando entrar un aire fresco de esperanza. Las cadenas que te ataban comienzan a romperse. El peso que llevabas se aligera, no por tus fuerzas, sino por la gracia que actúa cuando decides volver. No subestimes el poder de este momento. Lo que Dios puede hacer en ti, a partir de una confesión sincera, es más grande que todos los errores cometidos. Él no solo limpia, Él renueva, Él no solo perdona, Él transforma, y tú estás llamado a esa transformación. Imagina por un instante cómo sería vivir con el alma en paz, con el corazón limpio, con la conciencia serena. Imagina acercarte al altar con reverencia, sabiendo que has hecho todo lo posible por estar en gracia. Que ese encuentro con Jesús en la Eucaristía no es una rutina, sino una experiencia de cielo en la tierra. La transformación del ambiente no comienza fuera, sino dentro de ti. Empieza con un acto de humildad, con una decisión valiente, con una oración sencilla: Señor, cámbiame, purifica mi alma, hazme nuevo. Y Él responderá, siempre responde, porque Dios no quiere multitudes indiferentes, quiere corazones rendidos. Y si tú le entregas el tuyo, Él lo transformará en un templo vivo de su amor. Escribe ahora en los comentarios: Señor, purifica mi alma antes de comulgar. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque en este canal caminamos juntos hacia la santidad, guiados por el testimonio del Padre Pío. Reza, ten fe y no te preocupes. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y que cada comunión sea un verdadero encuentro con el cielo. Amén.